La amarga pasión de Cristo. Según las visiones de Ana Catalina Emmerich, transcritas por Clemente Brentano. Versión de Carme López. Biografía. Ana Catalina Emmerich, 1774-1824, nació en el seno de una familia humilde en el norte de Alemania. A la edad de 28 años ingresó en un convento agustino, después de haber trabajado como costurera y sirvienta. En 1813 enfermó, y a partir de ese momento sus estigmas se manifestaron externamente. A lo largo de toda su vida había tenido visiones del presente, del pasado y del futuro. Desde el momento en el que quedó postrada en la cama, el poeta alemán Clemente Brentano la visitó diariamente y transcribió las visiones que Emmerich tuvo de la pasión de Jesucristo. Por la importancia y relevancia de su testimonio, Juan Pablo II la declaró venerable y el Vaticano ha anunciado recientemente su beatificación. Primera meditación. Preparativos para la Pascua. Jueves Santo, el 13 Nisan, 29 de marzo. Ayer por la tarde, nuestro Señor tomó su última comida junto con sus amigos, en casa de Simón el leproso, en Betania, y allí mismo María Magdalena ungió por última vez con perfume los pies de Jesús. Judas se escandalizó, corrió a Jerusalén y conspiró con los príncipes de los sacerdotes para entregarles a Jesús. Después de la comida, Jesús volvió a casa de Lázaro, mientras algunos de los apóstoles se dirigían a la posada que se halla a la entrada de Betania. Por la noche, Nicodemo acudió de nuevo a casa de Lázaro y tuvo una larga conversación con el Señor. Volvió a Jerusalén antes del amanecer y Lázaro lo acompañó durante un tramo del camino. Los discípulos le habían preguntado a Jesús dónde quería celebrar la Pascua. Hoy, antes del amanecer, nuestro Señor ha mandado a buscar a Pedro, a Santiago y a Juan. Les ha explicado con detalle todos los preparativos que deben disponer en Jerusalén y les ha dicho que subiendo al monte Sión encontrarían a un hombre con un cántaro de agua. Reconocerían a ese hombre, pues en la Pascua anterior, en Betania, fue él quien mandó a preparar la comida para Jesús. Por eso San Mateo dice: Él les dijo: Id a la ciudad a uno y decidle: el Maestro dice: mi tiempo está cerca, en tu casa haré la Pascua con mis discípulos. Después debían ser conducidos por ese hombre al cenáculo y allí hacer todos los preparativos necesarios. Yo vi a los apóstoles subir a Jerusalén, por una quebrada al sur del templo y al norte de Sión. En una de las vertientes de la montaña del templo había una hilera de casas, y ellos marcharon frente a esas casas, siguiendo el curso de un torrente. Cuando alcanzaron la cumbre del monte Sión, que es una montaña más alta que la montaña del templo, se encaminaron hacia el mediodía, y al principio de una pequeña cuesta encontraron al hombre que Jesús les había descrito. Fueron tras él, y le dijeron lo que Jesús les había mandado. El hombre recibió con gran alegría sus palabras, y les respondió que en su casa había sido ya dispuesta una cena, probablemente por Nicodemo, pero que hasta aquel momento él no había sabido para quién, y que se alegraba mucho de saber que era para Jesús. El nombre de este hombre era Elí, cuñado de Zacarías de Hebrón, en cuya casa Jesús había anunciado el año anterior la muerte de Juan el Bautista. Elí tenía únicamente un hijo, que era levita y amigo de San Lucas, antes de que éste fuese llamado por nuestro Señor, y 5 hijas, todas ellas solteras. Todos los años acudía a la fiesta de Pascua con sus sirvientes, alquilaba una sala y preparaba la Pascua para todos aquellos que no tuvieran amigos con quien hospedarse en la ciudad. Ese año había alquilado un cenáculo, propiedad de Nicodemo y José de Arimatea. Mostró a los apóstoles dónde estaba y cuál era su distribución. Segunda meditación. El cenáculo. Del lado sur del monte Sión, no lejos de las ruinas del castillo de David y del mercado que asciende hacia el castillo hacia el este, hay una antigua y sólida edificación entre frondosos árboles, en mitad de un espacioso patio amurallado. A ambos lados de la entrada se ven otras construcciones anejas, sobre todo a la derecha, donde está la morada del sirviente principal, y pegada a ésta, la casa en la que la Santísima Virgen y las santas mujeres pasaron más tiempo después de la muerte de Jesús. El cenáculo, que en otras épocas había sido más grande, fue residencia de los bravos capitanes de David, que allí se ejercitaban en el uso de las armas. Antes de la construcción del templo,
El arca de la alianza estuvo depositada allí durante un largo periodo, y todavía pueden encontrarse huellas de su presencia en el sótano. También he visto al profeta Malaquías cobijado bajo ese mismo techo. Fue allí donde escribió sus profecías sobre el Santísimo Sacramento y el sacrificio de la nueva alianza. Salomón rindió honores a esta casa y llegó a tener lugar en ella algún acto simbólico y figurativo que he olvidado. Cuando casi todo Jerusalén fue destruido por los babilonios, esta casa fue respetada. He visto otras muchas cosas relacionadas con la casa, pero solo recuerdo lo que he contado. Cuando fue comprado por Nicodemo y José de Arimatea, este edificio estaba en muy mal estado. Ellos arreglaron el cuerpo principal y lo dispusieron cómodamente. Lo alquilaban a los extranjeros que acudían a Jerusalén con motivo de la Pascua. Así fue como nuestro Señor pudo celebrar allí la Pascua del año anterior. Además, la casa y sus dependencias se utilizaban como almacén de estelas, monumentos y otras piedras, y también como taller para los obreros. José de Arimatea poseía excelentes canteras en su país, de donde hacía traer grandes bloques de piedra, con las cuales, bajo su dirección, esculpían sepulcros, adornos y columnas que después vendían. Nicodemo también se dedicaba a este negocio y solía pasar muchas horas de sus ratos libres esculpiendo. Trabajaba en la sala o en el sótano bajo esta, excepto en tiempo de las fiestas. Su trabajo lo había llevado a conocer a José de Arimatea, de quien se había hecho amigo. A menudo habían llevado a cabo juntos alguna empresa. Esta mañana, mientras Pedro y Juan hablaban con el hombre que había alquilado el cenáculo, vi a Nicodemo en la casa de la izquierda del patio, donde habían sido colocadas muchas piedras que impedían el paso al cenáculo. Unas semanas antes vi a varias personas trasladando las piedras de un lado a otro, limpiando el patio y preparando el cenáculo para la Pascua. Entre ellos me pareció ver a algunos discípulos, quizás Aram y Temeni, los primos de José de Arimatea. El cenáculo, propiamente dicho, está casi en el centro del patio, es rectangular y lo rodean chatas columnas. Si el espacio entre los pilares se abriera un poco, podría formar parte de la gran sala interior, pues todo el edificio es como si fuera transparente, pero, excepto en las ocasiones especiales, los pasos están cerrados. La luz penetra por unas ranuras que hay en lo alto de las paredes. Al entrar, se encuentra primero un vestíbulo, al que dan acceso 3 puertas. Luego la gran sala interior, de cuyo techo cuelgan varias lámparas. Las paredes, hasta media altura, están decoradas para la fiesta con hermosas esteras y tapices, y una abertura del techo ha sido velada con una gasa azul muy transparente. La parte de atrás de la habitación está separada del resto por una cortina también de gasa azul. Esta división en 3 partes del cenáculo le otorga cierta semejanza con el templo, donde encontramos el atrio, el Santa y el Santa Sanctorum. En la parte posterior del cenáculo se encuentra colgada a derecha e izquierda la indumentaria precisa para la celebración de la fiesta. En el medio hay una especie de altar, un banco de piedra elevado sobre 3 escalones y con la figura de un triángulo rectángulo está sujeto a la pared. Ese debe de ser el horno donde se asa el cordero pascual, porque hoy durante la comida los escalones se notaban calientes. No puedo explicar en detalle todo lo que hay en esta parte de la sala, pero se están haciendo grandes preparativos para la cena pascual. En la pared que hay encima de este horno o altar se ve una especie de nicho, delante del cual vi la imagen de un cordero pascual. Tenía un cuchillo en el cuello y su sangre parecía ir cayendo gota a gota sobre el altar, pero no lo recuerdo claramente. En otro nicho de la pared había 3 alacenas de diversos colores que podían moverse como nuestros tabernáculos para abrirlas y cerrarlas. Había en ellas todo tipo de vasijas para la Pascua. Más tarde, el Santísimo Sacramento fue colocado allí. En las habitaciones adyacentes, el cenáculo, se veía una especie de divanes con gruesos cubrecamas que podían ser usados como camas. Bajo el edificio hay hermosas bodegas. El arca de la alianza estuvo en algún momento depositada debajo de donde ahora está el hogar. La casa cuenta con 5 cañerías que por debajo del suelo se llevan las inmundicias y las aguas de la montaña, pues la casa está construida en un punto elevado. En esa casa he visto a Jesús orar y hacer milagros.
Los discípulos también se quedaban con frecuencia a pasar la noche en las salas laterales. Tercera meditación. Preparativos para comer el Cordero Pascual. Cuando los apóstoles acabaron de hablar con Elí de Hebrón, este último entró en la casa por el patio, pero los discípulos torcieron a la derecha y bajaron el monte Sión hacia el norte. Atravesaron un puente y siguieron por un sendero cubierto de árboles hasta el otro lado de la quebrada de delante del templo y de la hilera de casas que quedan al sur de este. Allí estaba la casa del anciano Simeón, que murió en el templo tras la presentación de nuestro Señor. Los hijos de Simeón, algunos de los cuales eran discípulos de Jesús en secreto, vivían ahora en la casa de Simeón. Los apóstoles hablaron con uno de ellos, un hombre alto y moreno que trabajaba en el templo. Fueron con él hasta la parte oriental del templo, atravesando la puerta de Ofel, por la que Jesús había entrado en Jerusalén el domingo de Ramos, y prosiguieron hasta la plaza del ganado, al norte del templo. En la parte sur de esta plaza vi pequeños cercados como jardines en miniatura, en los que pastaban hermosos corderos. Allí era donde se compraban los corderos de Pascua. Yo vi al hijo de Simeón entrar en uno de estos cercados, y los corderos se acercaban a él como si lo conocieran. Escogió 4, que fueron llevados al cenáculo, donde empezaron a prepararlos. Luego vi a Pedro y a Juan ir, además, a diversas partes de la ciudad y encargarse de varias cosas. También los vi delante de la puerta de una casa situada al norte del monte Calvario. Esa casa, donde los discípulos de Jesús se alojaban casi siempre, pertenecía a Serafia, que luego fue llamada Verónica. Pedro y Juan enviaron desde allí a algunos discípulos al cenáculo y les hicieron varios encargos que he olvidado. Ellos entraron entonces en casa de Serafia, donde tenían que hacer todavía algunas cosas. El marido de ella era miembro del consejo y pasaba mucho tiempo fuera de casa ocupado en sus asuntos, pero aun cuando estaba en casa se veían poco. Serafia era una mujer más o menos de la edad de la Santísima Virgen, que conocía la Sagrada Escritura desde hacía mucho tiempo, pues cuando Jesús niño se quedó 3 días en Jerusalén después de la fiesta, ella se ocupó de alimentarlo. Los 2 apóstoles cogieron de allí, entre otras cosas, el cáliz con el que nuestro Señor instituyó la Sagrada Eucaristía. Cuarta meditación. El cáliz y la última cena. El cáliz que los apóstoles cogieron de casa de Verónica tenía una apariencia hermosísima y misteriosa. Había estado depositado mucho tiempo en el templo, entre otros objetos preciosos, y era muy antiguo, tanto que su origen y uso habían sido olvidados. Eso mismo ha pasado en la Iglesia cristiana, donde muchas joyas antiguas consagradas se han ido olvidando y cayendo en desuso. Muchas veces, enterradas en el polvo del templo, han sido encontradas vasijas antiguas y joyas que se han recompuesto y vendido. De este mismo modo, y porque Dios así lo quiso, se encontró este cáliz santo que nunca se ha podido fundir, debido a que no se sabe de qué material está hecho. Fue hallado por los sacerdotes en el tesoro del templo, entre otros objetos que habían sido vendidos como antigüedades. Serafia lo compró, y había sido utilizado ya muchas veces por Jesús en las celebraciones. Desde el día de la última cena pasó a ser custodiado por la Sagrada Comunidad Cristiana. Este cáliz no siempre había tenido el mismo aspecto, y quizá en esa ocasión de la cena habían reunido las diferentes piezas que lo componían. Colocaron el gran cáliz sobre una bandeja, rodeado por 6 pequeñas copas. El cáliz contenía a su vez un recipiente menor sobre un plato, todo ello cubierto con una tapadera redonda. En el cáliz había insertada una cuchara que podía sacarse con facilidad. Todos estos diferentes vasos estaban envueltos en paños y metidos en una bolsa de cuero, si no estoy equivocada. El gran cáliz se compone de la copa y del pie, que seguramente fue añadido con posterioridad, pues las 2 partes son de distinto material. La copa tiene forma de pera, es maciza y oscura y muy bruñida, tiene adornos dorados y 2 pequeñas asas para sujetarla. El pie es de oro puro, finamente labrado. En él está representada la figura de una serpiente,
y hay también un racimo de uva. En todo él se han engastado piedras preciosas. El gran cáliz quedó depositado en la iglesia de Jerusalén, cerca de Santiago el Menor, y veo que todavía está allí. Aparecerá un día como ya apareció antes. Otras iglesias se repartieron las pequeñas copas que lo rodeaban. Una de ellas está en Antioquía, otra en Éfeso. Pertenecían a los patriarcas, que bebían en ellas un misterioso brebaje antes de dar o recibir la bendición. Yo lo he visto muchas veces. El gran cáliz perteneció a la casa de Abraham. Melquisedec lo llevó consigo desde la tierra de Semíramis a la tierra de Canaán, donde fundó algunos asentamientos en el lugar donde después se edificaría Jerusalén. Lo utilizó en el sacrificio, cuando ofreció pan y vino en presencia de Abraham. Después volvió a dejarlo en manos de este sagrado patriarca. El mismo cáliz estuvo asimismo en el arca de Noé. Quinta meditación. Jesús entra en Jerusalén. Por la mañana, mientras los apóstoles estaban en Jerusalén ocupados con los preparativos de la Pascua, Jesús, que se había quedado en Betania, se despidió con gran afecto de las santas mujeres, de Lázaro y de su santa madre, y les dio las últimas indicaciones. Yo vi al Señor hablar a solas con su madre, y le dijo, entre otras cosas, que había enviado a Pedro, el apóstol de la fe, y a Juan, el apóstol del amor, delante de él para preparar la Pascua en Jerusalén. Le dijo, hablando de Magdalena, cuyo dolor era inmenso, que su amor era muy grande, pero todavía de algún modo humano, y que por eso el dolor la ponía fuera de sí. Le habló también de la traición proyectada por Judas, y la Santísima Virgen rogó por él. Judas había dejado otra vez Betania para ir a Jerusalén, con el pretexto de pagar unas deudas. Corrió todo el día de un fariseo a otro, y acordó el pago con ellos. Le mostraron quiénes serían los soldados encargados de prender a nuestro divino Salvador. Judas pensó sus excusas de modo que pudiera justificar su ausencia. Yo he visto todos sus cálculos y todos sus pensamientos. Era de natural, activo y dispuesto, pero esas buenas cualidades topaban con la avaricia, la ambición y la envidia, pasiones que él no se esforzaba en combatir. En ausencia de Jesús había incluso obrado milagros y curado enfermos. Cuando nuestro Señor le dijo a la Santísima Virgen lo que iba a suceder, ella le pidió de la manera más tierna que la dejase morir con él, pero él la exhortó a tener más resignación en su pena que las otras mujeres. Le dijo también que resucitaría y el lugar donde se le aparecería. Ella no lloró mucho ante él, pero su dolor era indescriptible. Había algo casi espantoso en su profundo recogimiento. El Señor le agradeció como hijo piadoso el amor que ella le tenía y la estrechó contra su corazón. Le dijo también que celebraría espiritualmente la última cena con ella y le indicó la hora en que ella recibiría su preciosa sangre. Se despidió una vez más de todos y les dio las últimas instrucciones. Jesús y los apóstoles salieron a las 12 de Betania y se encaminaron a Jerusalén. Con ellos iban 7 discípulos que eran de Jerusalén y sus alrededores, excepto Natanael y Silas. Entre ellos estaban también Juan y Marcos, el hijo de la pobre viuda que el jueves anterior había ofrecido su último dinero en el templo mientras Jesús predicaba. Nuestro Señor lo había tomado consigo desde hacía pocos días. Las santas mujeres lo siguieron al cabo de un rato. Jesús y sus compañeros rodearon el monte de los Olivos, caminaron por el valle de Josafat y llegaron incluso hasta el monte Calvario. Mientras caminaban, no cesaba de instruirlos. Dijo, entre otras cosas, a los apóstoles que hasta entonces les había dado pan y vino, pero que hoy les daría su carne y su sangre, su ser entero, todo lo que era y todo lo que tenía. La expresión de nuestro Señor mientras decía esto era tan dulce que su alma parecía estar saliendo de su boca con sus palabras y parecía languidecer de amor, deseando que llegara el momento de darse a los hombres. Sus discípulos no lo comprendieron y creyeron que estaba hablándoles, del Cordero Pascual. No hay palabras para expresar todo el amor y toda la resignación contenidos en los últimos discursos de nuestro Señor en Betania y en su camino a Jerusalén.
Los 7 discípulos que habían seguido al Señor a Jerusalén no recorrieron el camino en su compañía. Fueron a llevar al cenáculo los hábitos ceremoniales de la Pascua y volvieron a casa de María, la madre de Marcos. Cuando Pedro y Juan llegaron al cenáculo con el cáliz, los vestidos para la ceremonia ya estaban en el vestíbulo, donde los discípulos y algunos otros compañeros los habían dejado. Habían colocado también colgaduras en las paredes desnudas, destapando las aberturas de arriba, y habían encendido 3 lámparas. A continuación, Pedro y Juan fueron al valle de Josafat y avisaron a nuestro Señor y a los apóstoles. Los discípulos y los amigos que iban a celebrar la Pascua con ellos en el cenáculo llegaron más tarde. Sexta meditación. La última Pascua. Jesús y sus discípulos comieron el cordero pascual en el cenáculo, divididos en 3 grupos. Jesús con los 12 apóstoles en el cenáculo propiamente dicho. Natanael con otros 12 discípulos en una de las salas laterales. Otros 12 se agruparon en torno a Eliaquim, hijo de Cleofás y de María, hija de Elí. Eliaquim había sido discípulo de Juan el Bautista. 3 de los corderos habían sido sacrificados para ellos en el templo. El 4º cordero fue inmolado en el cenáculo, y de ese comieron Jesús y los apóstoles. Judas no sabía eso porque, ocupado en sus artimañas, no había regresado hasta hacía poco, y no había estado presente cuando sacrificaron el cordero. El sacrificio del cordero destinado a Jesús y a los apóstoles fue muy emocionante. Se llevó a cabo en el atrio del cenáculo. Los apóstoles y los discípulos presentes cantaron el Salmo 118. Jesús les habló del tiempo nuevo que comenzaba y que los sacrificios de Moisés y del Cordero Pascual iban a cumplirse, y que por esta razón el Cordero debía ser sacrificado como antiguamente en Egipto, porque también ellos estaban a punto de liberarse de la esclavitud. Se dispusieron los recipientes y los instrumentos necesarios. Trajeron un cordero pequeñito, tocado con una corona, que fue enviada a la Santísima Virgen, a la estancia en la que ella permanecía con las santas mujeres. El cordero estaba atado a una tabla, con una cuerda que le rodeaba el cuerpo. Me recordó a Jesús atado en la columna y azotado. El hijo de Simeón sostenía la cabeza del cordero. Jesús le hizo una incisión en el cuello con la punta de un cuchillo, que dio entonces al hijo de Simeón, quien acabó de matarlo. A Jesús parecía repugnarle tener que herir al animal. Lo hizo deprisa, pero con solemnidad. La sangre fue recogida en un cuenco y Jesús mojó en ella un ramo de hisopo. A continuación fue a la puerta de la sala, tintó con sangre los 2 pilares y la cerradura y fijó el ramo sobre la puerta. Habló luego a los discípulos y les dijo, entre otras cosas, que el ángel exterminador se mantendría alejado, que debían orar en aquel sitio sin temor y sin inquietud cuando él fuera sacrificado, él mismo, el verdadero Cordero Pascual, que un nuevo tiempo y un nuevo sacrificio iban a comenzar y que durarían hasta el fin del mundo. Después, todos fueron al otro extremo de la sala, cerca del lugar donde debajo, en otro tiempo, había estado el arca de la alianza. El horno estaba encendido. Jesús echó la sangre sobre el lugar y lo consagró como un altar. Luego, seguido de los apóstoles, fue rodeando el cenáculo y lo consagró como un nuevo templo. Mientras tanto, todas las puertas permanecían cerradas. El hijo de Simeón había completado ya la preparación del cordero. Lo había colocado sobre una tabla con las patas de delante cada una atada a un palo y las de atrás juntas y extendidas. Recordaba a Jesús sobre la cruz y fue metido en el horno para ser asado con los otros 3 corderos sacrificados en el templo. Los corderos pascuales de los judíos se mataban todos en el atrio del templo, aunque en 3 sitios distintos. Uno para las personas distinguidas, otro para la gente común y otro para los extranjeros. El cordero pascual de nuestro Señor no fue sacrificado en el templo, pero todo se hizo conforme a la ley. Jesús pronunció todavía otras palabras y dijo a sus discípulos que el cordero era solo un símbolo, que él era el verdadero cordero pascual y que sería sacrificado al día siguiente, y otras cosas que he olvidado. Tras estas palabras de Jesús, y habiendo llegado Judas, empezaron a disponerse a las mesas.
Los discípulos se pusieron los vestidos de ceremonia que estaban en el vestíbulo, se cambiaron las sandalias y se colocaron encima una especie de camisa blanca y una capa, que era más corta por delante que por detrás. Se sujetaron los vestidos en la cintura y se remangaron las mangas, que eran muy anchas. Cada grupo fue a la sala que le había sido asignada. Los discípulos a las salas laterales. Nuestro Señor con los apóstoles se quedó en la del cenáculo. Cogieron cada uno un palo y con él en la mano fueron acercándose de dos en dos a la mesa. Permanecieron de pie, cada cual en su sitio, con el palo apoyado sobre los brazos extendidos y las manos levantadas. La mesa era estrecha y con forma de herradura y de una altura algo superior a la rodilla de un hombre. Frente a Jesús, dentro del semicírculo, se dejó un sitio vacío desde donde poder servir los platos. Tal como lo recuerdo, Juan, Santiago el mayor y Santiago el menor estaban a la derecha de Jesús. A ese extremo de la mesa se sentaba Bartolomé, en el otro lado Tomás y Judas Iscariote. A la izquierda de Jesús estaban Pedro, Andrés y Tadeo, y en la punta de la izquierda Simón, y a continuación Mateo y Felipe. En medio de la mesa estaba la bandeja con el cordero pascual. Su cabeza reposaba entre sus patas delanteras, dispuestas en cruz. Las patas de atrás seguían extendidas. Todo el borde de la fuente estaba adornado con ajos. Junto a esta bandeja había un plato con la carne asada de Pascua, además de un plato con verduras y un segundo plato con manojitos de hierbas amargas que parecían hierbas aromáticas. Frente a Jesús había otra fuente con hierbas y un plato con una salsa oscura y espesa. Los discípulos tenían cada uno ante sí unos panes redondos y planos, sin levadura, en lugar de platos y cuchillos de marfil. Después de la plegaria, el sirviente principal puso delante de Jesús sobre la mesa el cuchillo para cortar el cordero, y también una copa llena de vino. Luego llenó las otras 6 copas, situadas cada una entre 2 apóstoles. Jesús bendijo el vino y lo bebió. Los apóstoles compartían una copa entre 2. Nuestro Señor partió el cordero. Los apóstoles fueron recibiendo cada uno una porción sobre su pan. Lo comieron muy deprisa, separando la carne de los huesos con sus cuchillos de marfil y quemando después los huesos. Todo esto lo hicieron de pie, apenas apoyados en el respaldo de sus asientos. Jesús partió uno de los panes ácimos, guardó una parte y distribuyó la otra entre los apóstoles. Su copa de vino fue llenada de nuevo, pero Jesús no bebió. Desde ahora no beberé más de este fruto de vida hasta aquel día, cuando lo beba de nuevo con vosotros en el reino de Dios. Después de beber, cantaron un himno. Jesús rezó o permaneció en silencio, y después se lavaron las manos de nuevo. A continuación se sentaron. Nuestro Señor partió todavía otro cordero que hizo llevar a las santas mujeres que comían en una de las estancias del patio. Los apóstoles comieron todavía verduras y lechuga. Jesús tenía una expresión de recogimiento y serenidad tan grandes como yo no le había visto nunca. Dijo a los apóstoles que olvidaran todas sus preocupaciones. La Santísima Virgen, sentada a la mesa de las mujeres, estaba también llena de serenidad. Cuando las demás mujeres se le acercaban y tiraban suavemente de su velo para llamar su atención y hablar con ella, sus movimientos manifestaban una gran placidez de espíritu. Al principio, Jesús conversó afectuosamente con sus apóstoles. Después, fue quedándose serio y melancólico y les dijo: «De cierto os digo que uno de vosotros me ha de entregar». Había solo una fuente con lechuga, y Jesús la repartía a los que estaban a su lado. Luego encargó a Judas, que estaba enfrente, que la distribuyera a los compañeros de su lado de mesa. Cuando Jesús habló de un traidor, lo que llenó a todos de espanto, dijo: «Un hombre que mete la mano conmigo o en el mismo plato, ese me ha de entregar». Lo que significaba: uno de los 12 que están comiendo y bebiendo conmigo, uno de los que comparten mi pan. No señaló claramente a Judas ante los otros, pues meter la mano en el mismo plato era una expresión que también quería decir que se tenía la mayor intimidad. Sin embargo, quería que Judas, que había metido la mano en el mismo plato que el Señor para repartir la lechuga, se diera por enterado. Jesús añadió:
el Hijo del Hombre se va, como está escrito de él. Mas ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a tal hombre no haber nacido. Los apóstoles, muy turbados, le preguntaban a la vez: ¿Señor, soy yo? Pues no comprendían del todo las palabras de Jesús. Pedro, por señas, le pedía a Juan que le preguntara a nuestro Señor de quién hablaba, pues habiendo sido reconvenido por Jesús, temía que se estuviese refiriendo a él. Juan, que estaba a la derecha de Jesús y apoyado en el brazo izquierdo, comía con la mano derecha. Recostó su cabeza en el pecho de Jesús y le preguntó: Señor, ¿quién es? Yo no vi que Jesús lo dijera de palabra, pero dijo: es aquel a quien le doy el pan que he mojado. No sé si se lo susurró a Juan, pero éste lo supo en cuanto Jesús mojó el pedazo de pan y se lo ofreció afectuosamente a Judas, quien a su vez preguntó: ¿Soy yo, Señor? Jesús lo miró con amor y le dio una respuesta ambigua. Entre los judíos, ofrecer pan era una prueba de amistad y de confianza. Jesús utilizó ese gesto para advertir a Judas, sin declararlo culpable ante los otros. Sin embargo, Judas se consumía de rabia. Yo vi durante la cena una figura horrible sentada a sus pies que a veces ascendía hasta su corazón. No vi que Juan le repitiera a Pedro lo que nuestro Señor le había dicho, pero le tranquilizó con la mirada. Séptima meditación. Jesús lava los pies a los apóstoles. Todos se levantaron de la mesa, y mientras recomponían sus ropas, como era usual antes del oficio solemne, el sirviente principal entró con 2 criados para quitar la mesa. Jesús le pidió que llevara agua al atrio, y el sirviente se fue de la sala con sus criados. Jesús, de pie entre los apóstoles, les habló algún tiempo con solemnidad. No puedo repetir exactamente lo que dijo, pero me acuerdo de que les habló del reino, de que volvía con su Padre, de lo que les dejaría cuando se separase de ellos, etc. Les habló también sobre la penitencia, la confesión, el arrepentimiento y la justificación. Yo comprendí que se estaba refiriendo al lavatorio de los pies, y vi que todos los apóstoles reconocían sus pecados y se arrepentían de ellos, excepto Judas. Este discurso fue también largo y solemne, y cuando acabó, Jesús envió a Juan y a Santiago el menor a buscar agua al vestíbulo, y les dijo a los apóstoles que colocaran las sillas en semicírculo. Él se fue también al vestíbulo, y allí se envolvió el cuerpo con una toalla, y mientras tanto los apóstoles en la sala se decían algunas palabras y se preguntaban cuál sería el primero de entre ellos. El Señor les había dicho claramente que iba a dejarlos y que su reino estaba muy próximo y al alcance, lo que reforzaba aún más su idea de que el Señor tenía unos planes secretos y que se había referido a un triunfo terrestre que proclamaría en el último momento. Mientras Jesús, en el vestíbulo, mandó a Juan a que cogiera una jofaina y a Santiago un cántaro lleno de agua, y que lo siguieran a la sala, a donde el sirviente principal había llevado otra jofaina vacía. Jesús, ataviado de un modo tan humilde, les reprochó la disputa que se había suscitado entre ellos y les dijo, entre otras cosas, que él mismo era su servidor y que se sentaran para que él les lavara los pies. Tomaron asiento en el mismo orden que habían estado sentados a la mesa. Jesús iba del uno al otro echándoles sobre los pies agua de la jofaina que llevaba Juan. Luego, con un extremo de la toalla en la que estaba envuelto, se los secaba. Nuestro Señor llevó a cabo este acto de humildad lleno de afecto hacia sus apóstoles. Cuando llegó a Pedro, éste asimismo humilde quiso detenerlo y le dijo: Señor, ¿cómo vas a lavarme tú los pies? Jesús le contestó: Ahora no entiendes lo que hago, pero lo entenderás más tarde. Me pareció que en una parte le decía: Simón, has merecido que mi Padre te revelara quién soy yo, de dónde vengo y a dónde voy. Tú solo lo has reconocido abiertamente, y por eso sobre ti construiré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mi poder permanecerá en ti y en tus sucesores hasta el final de los tiempos. Jesús señaló a Pedro ante los apóstoles y les dijo que cuando él ya no estuviera presente, Pedro ocuparía su lugar. Pedro exclamó: Tú nunca me lavarás los pies.
A lo que el Señor respondió: Si no lo hago, no tendrás nada que ver conmigo. Entonces Pedro añadió: Señor, lavadme no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús dijo: Quien ha sido purificado no precisa lavarse más que los pies, todo el resto es puro. Vosotros estáis pues limpios, aunque no todos. Con estas palabras se refería a Judas. Jesús había hablado del lavatorio de los pies como de un símbolo del perdón de las culpas cotidianas, porque los pies están sin cesar en contacto con la tierra y si no se los limpia constantemente siempre están sucios. Al lavarles Jesús los pies fue como si les hubiera concedido una especie de absolución espiritual. Pedro, en medio de su celo, lo que vio fue que aquel gesto era una humillación demasiado grande para su maestro. Él no sabía que al día siguiente, para salvarlo, Jesús se sometería a la ignominiosa muerte en la cruz. Cuando Jesús lavó los pies de Judas, lo hizo del modo más afectuoso. Acercó su sagrada faz a los pies de Judas y le dijo en voz baja que desde hacía un año sabía de su traición. Judas fingía no oírlo y hablaba con Juan, lo que hizo que Pedro se irritara y no pudiera evitar decirle: Judas, el maestro te está hablando. Entonces Judas dio a Jesús una réplica vaga y evasiva. Dijo algo así como: Dios me libre, Señor. Los demás no se habían dado cuenta de que Jesús le había hablado a Judas, pues lo hizo en voz baja para que los otros no lo oyeran, y además estaban ocupados en calzarse de nuevo las sandalias. Nada en todo el transcurso de su pasión afligió tanto a Jesús como la traición de Judas. Jesús finalmente lavó también los pies de Juan y Santiago. Luego les habló sobre la humildad y les dijo que el más grande entre todos era aquel que servía a los demás y que a partir de entonces debían lavarse los pies unos a otros. A continuación se puso sus vestidos. Los apóstoles se desciñeron los suyos que habían sujetado para comer el cordero pascual. Octava meditación. Institución de la Sagrada Eucaristía. Según indicaciones de nuestro Señor, el sirviente principal volvió a disponer de nuevo la mesa, que habían retirado un poco. Colocándola en medio de la sala, puso sobre ella una jarra llena de agua y otra llena de vino. Pedro y Juan fueron a la parte de la sala en donde estaba el horno del Cordero Pascual, a buscar el cáliz que habían traído desde casa de Serafia y que tenían guardado en su bolsa. Lo sujetaron entre los dos a la manera de un tabernáculo y lo dejaron sobre la mesa, delante de Jesús. Había también allí una fuente ovalada con 3 panes sin levadura dispuestos sobre un paño de lino, junto con el medio pan que Jesús había guardado de la cena pascual. A su lado tenía asimismo un jarro con agua y vino y 3 recipientes, uno con aceite espeso, otro con aceite claro y el tercero vacío. Desde tiempos inmemoriales se observaba la costumbre de comer del mismo pan y beber de la misma copa al finalizar la comida, como signo de fraternidad y amor, y para dar la bienvenida o despedirse. Creo que en las Sagradas Escrituras se habla más de esto. En la última cena, Jesús elevó esta costumbre, que hasta entonces habían sido un rito simbólico y figurativo, a la dignidad del más grande sacramento. Posteriormente, entre los cargos presentados ante Caifás a partir de la traición de Judas, Jesús fue acusado de haber introducido una novedad en la ceremonia de Pascua. Sin embargo, Nicodemo demostró cómo en las Escrituras eso ya constaba como práctica antigua. Jesús se encontraba entre Pedro y Juan. Las puertas estaban cerradas y todo tenía un aire misterioso y solemne. Cuando el cáliz fue sacado de su bolsa, Jesús oró y habló a sus apóstoles con gran seriedad. Yo vi a Jesús explicándoles el significado de la cena y toda la ceremonia, y me hizo pensar en un sacerdote enseñando a otros a decir misa. Jesús tenía delante una bandeja en la cual reposaban los vasos, y tomando el paño de lino blanco que cubría el cáliz, lo extendió sobre la bandeja. Después le vi quitar de encima del cáliz una tapa redonda y ponerla sobre la misma bandeja. A continuación, retiró el paño que cubría los panes ácimos y los puso sobre.
Sacó también de dentro del cáliz una copa más pequeña y repartió a su derecha y a su izquierda las 6 copas de las que estaba rodeado. Entonces bendijo el pan y el aceite, levantó con las 2 manos la bandeja con los panes, elevó la mirada, rezó, ofertó, depositó de nuevo la bandeja sobre la mesa y volvió a cubrirla. Tomó luego el cáliz, hizo que Pedro echara vino en él y que Juan añadiera un poco de agua que Jesús había bendecido antes. A continuación bendijo el cáliz, lo elevó orando, lo ofreció y lo colocó de nuevo sobre la mesa. Juan y Pedro le echaron un poco de agua sobre las manos, encima del plato en el que habían estado los panes. Jesús recogió, con la cuchara insertada en el pie del cáliz, un poco de agua vertida sobre sus manos y la vertió a su vez sobre las de ellos. Después, el plato fue dando la vuelta a la mesa y todos se lavaron las manos sobre él. Todo esto me recordó extraordinariamente el sagrado sacrificio de la misa. Mientras tanto, Jesús se mostraba cada vez más tierno y afectuoso con sus discípulos. Les repitió que iba a darse a ellos entero todo lo que él tenía, es decir, él mismo, como si estuviera transido de amor. Le vi volverse transparente hasta parecer una sombra luminosa. Partió el pan en varios trozos y los dejó sobre la bandeja, cogió un poco del primer pedazo y lo echó en el cáliz. En el momento en que hizo eso, me pareció ver a la Santísima Virgen recibiendo el sacramento espiritualmente, aún no estando presente. No sé cómo, pero me pareció verla entrar, caminando sin tocar el suelo, y llegar hasta donde estaba nuestro Señor para recibir de él la Sagrada Eucaristía. Después ya no la vi más. Aquella mañana en Betania, Jesús le había dicho que celebraría la Pascua con ella en espíritu, y le había indicado la hora en que debía ponerse a orar para recibir la Eucaristía. Jesús rezó y les enseñó aún unas cuantas cosas más. Sus palabras salían de la boca como un fuego luminoso y como tal entraban en los apóstoles, en todos excepto en Judas. Cogió la bandeja con los trozos de pan y dijo: «Tomad y comed, este es mi cuerpo, que será entregado por vosotros». Extendió la mano derecha en señal de bendición, y mientras lo hacía todo, él resplandecía. Sus palabras eran luminosas y el pan entraba en la boca de los apóstoles como una sustancia brillante. Yo vi cómo la luz penetraba en todos ellos. Solo Judas permanecía en tinieblas. Jesús ofreció primero el pan a Pedro, después a Juan, y a continuación hizo señas a Judas para que se acercara. Judas recibió el sacramento en tercer lugar, pero las palabras de nuestro Señor parecían huir de la boca del traidor y volver a él. Esa visión me perturbó tanto que no puedo describir mis sentimientos. Jesús le dijo: «Haz cuanto antes lo que tienes que hacer». Después administró el sacramento a los demás apóstoles, que fueron aproximándose de 2 en 2. Jesús sujetó el cáliz por sus 2 asas y lo elevó hasta su cara, pronunciando las palabras de consagración. Mientras lo hacía, se lo veía transfigurado y transparente, como si todo su ser se lo hubiera abandonado, para pasar a estar contenido en el pan y el vino. Dio de beber a Pedro y a Juan del cáliz que sostenía en la mano y luego lo dejó de nuevo sobre la mesa. Juan vertió la divina sangre del cáliz en las copas pequeñas y Pedro se la entregó a los apóstoles, que bebieron 2 de la misma copa. No estoy muy segura, pero creo que Judas también bebió un sorbo del cáliz. Después ya no volvió a su sitio, sino que se fue inmediatamente del cenáculo. Los demás creyeron que iba a cumplir un encargo de Jesús. Se fue sin rezar y sin dar gracias, con la gran ingratitud que supone retirarse sin dar gracias después del pan cotidiano, mucho más tras haber recibido el pan de vida eterna de los ángeles. Durante toda la cena estuve viendo al lado de Judas una figura terrorífica, cuyos pies eran como un hueso seco. Pero cuando Judas llegó a la puerta del cenáculo, vi 3 demonios a su alrededor. El uno entraba en su boca, el otro le daba prisa y el tercero corría ante él. Era de noche y parecían irle alumbrando el camino. Judas corría como un insensato. Nuestro Señor echó un resto de la divina sangre que había quedado en el fondo del cáliz, la pequeña copa que había estado en su interior. Después puso sus dedos sobre el cáliz y Pedro y Juan echaron de nuevo agua y vino sobre ellos.
Después les dio beber otra vez del cáliz y lo que quedó lo echó en las copas y lo repartió entre los demás apóstoles. A continuación Jesús limpió el cáliz, metió dentro la pequeña en la que había guardado el resto de sangre divina, puso encima la bandeja con lo que quedaba del pan consagrado, le colocó la tapadera, envolvió el cáliz y lo situó en medio de las 6 copas. Yo vi cómo después de la resurrección los apóstoles comulgaban con los restos del Santísimo Sacramento. No recuerdo que el Señor comiera o bebiera el pan y el vino consagrados. Tampoco vi que Melquisedec lo hiciera cuando ofreció él también pan y vino. Pero sé por qué los sacerdotes participan del sacramento aunque Jesús no lo hiciera. Si los ángeles la hubieran distribuido, ellos no hubieran participado de la Eucaristía. Pero si los sacerdotes no participaran, lo que queda de la Eucaristía se perdería, así que lo hacen para preservarla. Había una indescriptible solemnidad en todo lo que Jesús hizo durante la Sagrada Eucaristía, y cada uno de sus movimientos estaba lleno de majestad. Vi que los apóstoles anotaban cosas en unos pequeños trozos de pergamino que llevaban consigo. Varias veces, durante la ceremonia, los vi también inclinarse unos ante otros, como hacen nuestros sacerdotes. Novena meditación. Instrucciones privadas y consagraciones. Jesús dio a sus apóstoles unas instrucciones privadas. Les dijo que debían seguir celebrando el Santísimo Sacramento en memoria suya hasta el fin de los tiempos. Les enseñó cómo usarlo y cómo transmitirlo, y de qué modo gradualmente debían enseñar y hacer público este misterio. Les enseñó cuándo debían comer el resto de los elementos consagrados, cuándo debían darle parte de ellos a la Santísima Virgen, y cómo consagrar ellos mismos cuando les hubiese enviado el divino consuelo. Después les habló del sacerdocio, de la sagrada unción, de la preparación del crisma y de los santos óleos. Había 3 recipientes. 2 de ellos contenían una mezcla de aceite y de bálsamo. Les enseñó a hacer esta mezcla, a qué partes del cuerpo se debía aplicar y en qué ocasiones. Recuerdo, entre otras cosas, que citó un caso en que la Sagrada Eucaristía no debía ser administrada. Puede que fuera en la extrema unción, mis recuerdos no están claros en este punto. Habló de diferentes tipos de unción, sobre todo de las de los reyes, y dijo que incluso los reyes inicuos, al ser ungidos, recibían de la unción especiales poderes. Puso un poco de ungüento y de aceite en un recipiente vacío y los mezcló. No puedo decir con total seguridad si fue entonces o al consagrar el pan, cuando bendijo el aceite. Después vi cómo Jesús ungía a Pedro y a Juan, en cuyas manos él había vertido el agua que había corrido por sus manos y a los cuales había dado de beber de su mismo cáliz. A continuación les impuso las manos sobre la cabeza y sobre los hombros. Ellos unieron sus manos cruzando los pulgares y se inclinaron profundamente ante nuestro Señor hasta ponerse casi de rodillas. Jesús les ungió el dedo pulgar y el índice de cada mano, y trazó una cruz sobre sus cabezas con el crisma. Les dijo que también aquello permanecería hasta el fin del mundo. Santiago el menor, Andrés, Santiago el mayor y Bartolomé fueron asimismo consagrados. Vi cómo cruzaba sobre el pecho de Pedro una especie de estola que éste llevaba colgada al cuello. A los otros simplemente se la cruzó desde el hombro derecho hasta el izquierdo. No me acuerdo bien si esto lo hizo durante la institución del Santísimo Sacramento o solo durante la unción. Comprendí que con esta unción Jesús les comunicaba algo esencial y sobrenatural que soy incapaz de describir. Les dijo que en cuanto recibieran el Espíritu Santo podrían consagrar el pan y el vino y ungir a los demás apóstoles. Me fue mostrado aquí cómo el día de Pentecostés Pedro y Juan impusieron las manos a los otros apóstoles y una semana después a los demás discípulos. Tras la resurrección, Juan administró por primera vez el Santísimo Sacramento a la Santísima Virgen. Este hecho fue celebrado durante un tiempo por la Iglesia triunfante, aunque la Iglesia terrenal no lo haya celebrado desde hace mucho. Los primeros días después de Pentecostés, solo Pedro y Juan consagraban la Sagrada Eucaristía, pero más tarde vi que los otros consagraban también. Nuestro Señor bendijo asimismo fuego en una vasija de hierro, y después de eso se procuró no dejarlo apagar jamás.
fue conservado junto al lugar donde fue depositado el Santísimo Sacramento, del corazón del antiguo horno pascual, y de allí lo sacaban siempre para los usos espirituales. Todo lo que Jesús hizo entonces fue en secreto y fue enseñado también en secreto. La Iglesia ha conservado todo lo que era esencial de esas instrucciones privadas y bajo la inspiración del Espíritu Santo lo ha ido desarrollando y adaptando según sus necesidades. Yo no sé si Juan y Pedro fueron consagrados obispos, o solo Pedro y Juan consagrado sacerdote, o qué dignidad fue otorgada a los demás apóstoles. Pero los diferentes modos en que nuestro Señor dispuso las estolas sobre sus pechos parecen indicar distintos grados de consagración. Cuando estas ceremonias concluyeron, el cáliz que estaba junto a la vasija del crisma fue cubierto, y Pedro y Juan llevaron el Santísimo Sacramento a la parte más retirada de la sala, que estaba separada del resto por una cortina de gasa azul, y desde entonces aquel lugar fue el santuario. El sitio donde fue depositado el Santísimo Sacramento estaba muy poco más elevado que el horno pascual. José de Arimatea y Nicodemo cuidaron el santuario y el cenáculo en ausencia de los apóstoles. Jesús dio todavía instrucciones a sus apóstoles durante largo rato y también rezó varias veces. Con frecuencia parecía conversar con su Padre Celestial. Estaba lleno de entusiasmo y de amor. Los apóstoles estaban exultantes de gozo y de celo y le hacían diversas preguntas que él les contestaba. La mayoría de estas preguntas están en las Sagradas Escrituras. El Señor dijo a Pedro y a Juan diversas cosas que luego ellos debían transmitir a los demás apóstoles, y estos a su vez a los discípulos y a las santas mujeres, según la capacidad de cada uno para los conocimientos transmitidos. Jesús habló en privado con Juan, le dijo que viviría más tiempo que los otros. Le contó también algo relativo a 7 iglesias, coronas, ángeles, y le dio a conocer misteriosas representaciones que, según yo creo, significaban varias épocas. Los otros apóstoles sintieron un poco de envidia por esa confianza particular que Jesús le había demostrado a Juan. Jesús habló de nuevo del traidor. Ahora está haciéndolo, decía. Y de hecho, yo vi a Judas haciendo exactamente lo que Jesús decía. Pedro aseguraba con vehemencia que él sería siempre fiel a Jesús, y éste dijo: Simón, Simón, Satanás te desea para molerte como trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca, y que cuando tú seas confirmado puedas confortar a tus hermanos. Y entonces nuestro Señor les dijo de nuevo que a donde él iba ellos no podían seguirlo, a lo que Pedro contestó exaltado: Señor, yo estoy dispuesto a acompañarte a la prisión y a la muerte. A lo que Jesús le respondió: en verdad te digo que antes de que el gallo cante 2 veces me habrás negado 3. Hablándoles de los tiempos difíciles que se avecinaban, Jesús les dijo: Cuando os he mandado sin bolsa y sin sandalias, ¿os ha faltado algo? No, respondieron los apóstoles. Pues ahora, prosiguió Jesús, que cada cual coja su bolsa y sus sandalias, y quien nada tenga, que venda su túnica para comprar una espada, pues en verdad os digo que todo lo que fue escrito se va a cumplir. Ha sido reconocido como inicuo. Todo lo relacionado conmigo ha llegado a su fin. Los apóstoles entendieron todo esto de un modo literal, y Pedro les mostró 2 espadas cortas y anchas como dagas. Jesús dijo: Basta, vayámonos de aquí. A continuación, entonaron un himno de acción de gracias, colocaron la mesa a un lado y se fueron hacia el atrio. Allí encontró Jesús a su madre, a María, hija de Cleofás, y a Magdalena, que le suplicaron con ansia que no fuera al monte de los Olivos porque corría el rumor de que querían cogerle. Pero Jesús las consoló con pocas palabras y se alejó rápidamente de ellas. Debían ser cerca de las 9. Bajaron por el camino que Pedro y Juan habían seguido para llegar al cenáculo y se dirigieron al monte de los Olivos. Yo he visto la Pascua en la institución de la Sagrada Eucaristía como lo he relatado, aunque mi emoción en estos momentos era tan grande que no pude prestar mucha atención a los detalles, pero ahora lo he visto con más claridad. No hay palabras que puedan expresar la fatiga y la pena,
su visión del interior de los corazones, el amor y la fidelidad de nuestro Salvador, su conocimiento de todo lo que iba a suceder. ¿Cómo quedarse solo en lo externo? Nuestro corazón se inflama de admiración, gratitud y amor. La ceguera de los hombres es incomprensible. Y nuestra alma se ve sobrepasada por la conciencia de la ingratitud del mundo entero y por sus propios pecados. La ceremonia de la Pascua fue celebrada por Jesús de total conformidad con la ley. Los fariseos tenían por costumbre añadir algunos minutos y ceremonias suplementarias. Jesús en el Monte de los Olivos. Cuando Jesús, después de instituir el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, salió del cenáculo acompañado de los 11 apóstoles, su alma estaba profundamente turbada y su tristeza iba en aumento. Llevó a los 11 por un sendero apartado en el valle de Josafat. Cuando abandonaron la casa, yo vi la luna, aún no del todo llena, levantarse sobre la montaña. Caminando con ellos por el valle, nuestro Señor les dijo que Él volvería de nuevo a juzgar al mundo, y que en ese momento los hombres se echarían a temblar y gritarían: «¡Montañas, cubridnos!». Sus discípulos no comprendieron sus palabras y creyeron que la debilidad y la fatiga lo hacían delirar. También les dijo: «Esta noche seréis escandalizados por mi causa, pues está escrito: heriré al pastor y sus ovejas serán dispersadas. Pero cuando resucite os precederé a Galilea». Los apóstoles conservaban aún algo del entusiasmo y la devoción que les había transmitido la Santa Eucaristía y las palabras solemnes y afectuosas de Jesús. Se acercaban a él y le expresaban su amor de diversos modos, diciendo que jamás lo abandonarían. Pero Jesús continuó hablándoles del mismo modo. Pedro dijo: «Aunque todos se escandalizaran por tu causa, yo jamás me escandalizaré». El Señor le recordó su profecía de que antes de que el gallo cantara lo negaría 3 veces, pero Pedro siguió insistiendo: «Aunque tuviera que morir contigo, nunca te negaría». Los demás decían lo mismo. Iban caminando y parándose alternativamente mientras hablaban, pero la tristeza de Jesús seguía incrementándose. Los apóstoles intentaban consolarlo con argumentos humanos, asegurándole que lo que preveía no sucedería. Se fueron cansando de estos vanos esfuerzos, vinieron las dudas y los asedió la tentación. Atravesaron el torrente de Cedrón, no por el puente por donde unas horas más tarde sería conducido preso Jesús, sino por otro, pues habían dado un rodeo. Getsemaní, a donde se dirigían, estaba a media legua del cenáculo. Desde este hasta la gran puerta del valle de Josafat había 1/4 de legua, y otro tanto desde allí hasta Getsemaní. El lugar llamado Getsemaní, donde Jesús había pasado algunas de las últimas noches con los discípulos, era un gran huerto, rodeado por un seto, aunque únicamente crecían en él algunos árboles frutales y flores. Fuera de él había unas pocas edificaciones abandonadas. Los apóstoles y algunas otras personas tenían una llave de este huerto, y era utilizado por ellos a veces como lugar de recreo y otras de oración. Se habían hecho en él unas chozas con ramas 8 de los apóstoles, a los cuales se unieron más tarde otros discípulos que estuvieron habitando en ellas. El huerto de los olivos estaba separado del de Getsemaní por un camino. Tenía libre acceso y estaba cercado solo por una tapia baja. Era más pequeño que el huerto de Getsemaní. El huerto de los olivos disponía de grutas, terrazas y muchos olivos, y no ofrecía lugares muy a propósito para orar y meditar. Jesús se encaminó a la parte más salvaje de ese huerto. Eran poco más de las 9 cuando Jesús llegó a Getsemaní con sus discípulos. La luna había salido y ya iluminaba el cielo, aunque la tierra estaba todavía oscura. Jesús estaba cada vez más triste y advertía a los apóstoles de la proximidad del peligro. Estos se sentían sobrecogidos y Jesús dijo a 8 de los que le acompañaban que se quedasen en Getsemaní mientras él iba a rezar. Llevó consigo a Pedro, Juan y Santiago, y con ellos entró en el huerto de los olivos. No hay palabras para describir la pena que oprimía su alma, pues el tiempo de la prueba se acercaba. Juan le preguntó cómo él, que se había mostrado siempre tan sereno, podía estar tan abatido. «Mi alma tiene una tristeza de muerte», respondió Jesús.
y por todos lados veía acercarse la angustia y la tentación como nubes cargadas de terribles prefiguraciones. Entonces les dijo a los 3 apóstoles: «Quedaos aquí y velad conmigo, recemos para no caer en la tentación». Jesús bajó unos pocos escalones hacia la izquierda y se ocultó bajo un peñasco, en una gruta de 6 pies de profundidad, encima de la cual los apóstoles se acomodaban en una especie de hoyo. El terreno se inclinaba ligeramente y las plantas que habían crecido sobre el peñasco de la gruta formaban una especie de cortina a la entrada, de modo que no podía ser visto. Cuando Jesús dejó a los discípulos, yo vi a su alrededor un círculo de figuras horrendas que se le acercaban cada vez más. Sintiendo tristeza y la angustia de su alma en aumento, temblando, penetró en la gruta para orar, como un hombre que busca abrigo de la tempestad, pero las horribles visiones lo seguían y eran cada vez más vívidas. Aquella estrecha caverna parecía contener el espantoso espectáculo de todos los pecados cometidos desde la caída de Adán hasta el fin del mundo, y el castigo a todos ellos destinado. A ese mismo sitio, al monte de los Olivos, habían ido Adán y Eva tras ser expulsados del paraíso, y en esta misma gruta habían gemido y llorado. Sentí como si Jesús, al entregarse a la divina justicia en pago de nuestros pecados, de algún modo retornara al seno de la Santísima Trinidad. Así, concentrado todo él en su pura, amante e inocente humanidad, armado solo de la fuerza de su amor inefable, la sacrificaba a las angustias y los padecimientos. Postrado en tierra, sumergido en un mar de tristeza, todos los pecados del mundo se le aparecieron bajo infinitas formas en toda su auténtica deformidad. Él los tomó todos sobre sí, y ofreciéndose en su oración a la justicia de su Padre Celestial para pagar esa terrible deuda. Pero Satanás, entronizado en medio de todos esos horrores, con diabólica alegría, dirigía su furia contra Jesús, y mostrando ante sus ojos visiones cada vez más espantosas, gritaba a su adorable humanidad: ¿también vas a tomar esto sobre ti? ¿Sufrirás tú su castigo? ¿Estás listo para pagar por todo esto? Y entonces se abrió el cielo, y de él surgió un rayo semejante a una vía luminosa. Era una procesión de ángeles que bajaban hasta Jesús, y vi cómo lo consolaban y fortalecían. El resto de la gruta permanecía lleno de las horrendas visiones de nuestros crímenes. Jesús los tomó todos ellos sobre sí, pero su adorable corazón, rebosante del más perfecto amor de Dios y de los hombres, se ahogaba bajo el peso de tanta abominación. Cuando esa multitud de iniquidades pasó sobre su alma como un océano, Satanás puso ante él, como en el desierto, innumerables tentaciones. Se atrevió incluso a presentar contra el Salvador una serie de acusaciones, diciendo: ¿cómo tú, que no eres puro, quieres tomar todo esto sobre ti? Entonces, con infernal impudencia, lo culpaba de imaginarios crímenes. Le reprochaba las faltas de sus discípulos, los escándalos que ellos habían provocado, la perturbación que habían causado en el mundo, renunciando a los usos antiguos. Ningún fariseo, ni siquiera el más hábil y severo, podría haber superado a Satanás. Atribuyó a Jesús haber sido la causa de la degollación de los inocentes, así como de los padecimientos de sus padres en Egipto. No haber salvado a Juan el Bautista de la muerte, el haber desunido familias y protegido a hombres infames, haberse negado a curar a muchos enfermos, haber perjudicado a los habitantes de Gergesa, permitiendo a los poseídos por el diablo entrar en sus tinas, y a los demonios precipitar sus cerdos en el mar, haber abandonado a su familia, dilapidado los bienes de su prójimo. En una palabra, Satanás presentó ante Jesús para turbarlo todo lo que en el momento de la muerte hubiera reprochado a un hombre cualquiera que hubiese llevado a cabo todas estas acciones sin un motivo superior, pues no mencionaba que Jesús fuese el Hijo de Dios, y lo tentaba como si fuera el más justo de los hombres. Nuestro divino Salvador permitió hasta tal punto que su humanidad predominara sobre su divinidad, que sufrió todas las tentaciones que asaltan al hombre justo en la muerte, concernientes al mérito de sus buenas obras. Para apurar el cáliz de su agonía, permitió que aquel mal espíritu tentara su sagrada humanidad, como podría haber tentado a un hombre que quisiera atribuir a sus buenas obras un valor por sí mismas, por encima del que pueden tener
por los méritos de Jesús. No hubo ninguna de sus acciones que no estuviera enmarcada en una acusación y, entre otras cosas, le reprochó a Jesús haberse gastado el valor de la propiedad de María Magdalena en Magdalum, que él había recibido de Lázaro. Entre los pecados del mundo que pesaban sobre el Salvador, vi también los míos. Del círculo de tentaciones que rodeaban a nuestro Señor, vi venir hacia mí todas mis culpas. Durante todo este tiempo no aparté los ojos de mi esposo celestial. Con él gemía y lloraba, y con él me volvía hacia el consuelo de los ángeles. Ay, nuestro amado Señor se retorcía como un gusano bajo el peso de su angustia y sus sufrimientos. Mientras Satanás le hacía estas acusaciones, apenas podía yo refrenar mi cólera, pero cuando habló de la venta de la propiedad de Magdalena, no pude contenerme y le dije: ¿Cómo te atreves a reprochar como un crimen la venta de esa propiedad? Yo misma he visto al Señor gastar esa cantidad que le dio Lázaro en obras de misericordia y rescatar a 28 pobres de prisión por deudas en Tirza. Al principio, Jesús estaba arrodillado y oraba con serenidad, pero después su alma se horrorizó ante los innumerables crímenes de los hombres y su ingratitud para con Dios. Sintió un dolor tan vehemente que temblando exclamó: Padre mío, si es posible, aleja de mí este cáliz. Padre mío omnipotente, aleja de mí este cáliz. Pero tras un momento añadió: Hágase vuestra voluntad, no la mía. Su voluntad era una con la del Padre, pero abrumado por el peso de su naturaleza mortal, temía la muerte. Yo vi la caverna donde él estaba de rodillas, llena de formas espantosas. Vi todos los pecados, toda la maldad, todos los vicios, todos los tormentos, todas las ingratitudes que oprimían al Salvador, el espanto de la muerte, el terror que sentía como hombre ante los padecimientos de la expiación, asediaban su divina persona bajo la forma de pavorosos espectros. Sus rodillas vacilaban, juntaba las manos, su cuerpo estaba inundado de sudor y el horror lo hacía estremecer. Por fin se levantó. Las rodillas le temblaban tanto que apenas podían sostenerlo. Estaba pálido, su fisonomía completamente transformada, lívidos los labios y erizados los cabellos. Eran cerca de las 10 cuando se puso en pie, y tambaleándose, dando traspiés a cada paso, bañado en sudor frío, se dirigió hacia donde estaban los 3 apóstoles. Fue ascendiendo como pudo desde la gruta hasta donde ellos, rendidos de fatiga, de tristeza y de inquietud, se habían quedado dormidos. Jesús iba a buscarlos como un hombre angustiado cuyo terror lo lleva junto a sus amigos, pero también como el buen pastor que, consciente de la cercanía de un peligro, visita su rebaño amenazado. Pues Jesús no ignoraba que también ellos sufrían la angustia y la tentación. Las horribles visiones lo acompañaron también en ese corto tramo. Al llegar, hallándolos dormidos, juntó las manos, cayó de rodillas junto a ellos y, lleno de tristeza e inquietud, dijo: «Simón, ¿duermes?». Despertáronse al punto y se levantaron, y Jesús les dijo en su desolación: «¿Ni siquiera una hora podíais velar conmigo?». Cuando lo vieron de aquel modo, descompuesto, pálido, tembloroso y empapado en sudor, y oyeron su voz alterada y casi inaudible, no supieron qué pensar, y si no hubiera llegado a ellos rodeado por un halo de luz radiante, no lo hubiesen reconocido. Juan le dijo: «Maestro, ¿qué te pasa? Debo llamar a los otros discípulos. Debemos huir». Jesús respondió: «Si pudiese vivir, predicar y curar todavía durante 33 años más, no me bastaría para cumplir con lo que tengo que hacer de hoy a mañana. No llames a los otros 8. Los he dejado allí porque no podrían verme en esta miseria sin escandalizarse. Caerían en tentación, olvidarían lo que ha pasado y dudarían de mí. Vosotros habéis visto al Hijo del Hombre transfigurado, así que también podréis verlo en la oscuridad y el naufragio de su espíritu. Pero velad y orad para no caer en la tentación, porque el espíritu está presto, pero la carne es débil». Con estas palabras se refería tanto a él como a ellos. Quería así exhortarlos a la perseverancia y advertirles del combate que su naturaleza humana iba a librar contra la muerte y también de la causa de su debilidad. En su tristeza les habló de muchas cosas y pasó casi un cuarto de hora con ellos. Después
Volvióse Jesús a la gruta con su angustia siempre en aumento. Mientras sus discípulos tendían las manos hacia él, lloraban, se abrazaban unos a otros y se preguntaban: ¿qué tiene? ¿Qué le ha sucedido? Parece hallarse en la más completa desolación. Se cubrieron la cabeza y empezaron a llorar, llenos de ansiedad y de tristeza. Desde que Jesús entró en el huerto de los Olivos había transcurrido cerca de 1 hora y media. En efecto, como dicen las Escrituras, ni siquiera habéis podido velar conmigo 1 hora, aunque estas palabras no deberían tomarse literalmente, ni aplicar nuestra manera de contar el tiempo. Los 3 apóstoles que estaban con Jesús habían orado primero y luego se habían quedado dormidos, tras caer en la tentación de la falta de confianza en Dios. Los otros 8 que habían permanecido fuera del huerto no dormían. La tristeza y el sufrimiento que encerraban las últimas palabras de Jesús habían llenado sus corazones de funestos presagios y erraban por el monte de los Olivos buscando algún lugar donde esconderse en caso de peligro. En la ciudad de Jerusalén se veía poca actividad. Los judíos estaban en sus casas, ocupados en los preparativos de la fiesta, pero pude ver aquí y allí a amigos y discípulos de Jesús que caminaban juntos, ansiosos, conversando en susurros, inquietos, como si estuvieran esperando algún gran acontecimiento. La madre del Señor, Magdalena, Marta, María, hija de Cleofás, y María Salomé, habían ido desde el cenáculo hasta la casa de María, la madre de Marcos. María, que había oído lo que decían sobre Jesús, quiso ir a la ciudad con sus amigas para saber noticias suyas. Lázaro, Nicodemo, José de Arimatea y algunos parientes de Hebrón fueron a verla para intentar tranquilizarla, pues habiendo tenido conocimiento de las terribles predicciones de Jesús en el cenáculo, habían ido a informarse a casa de los fariseos conocidos suyos, y no habían oído que se preparase nada contra nuestro Señor. Desconocedores de la traición de Judas, le dijeron a María que el peligro no era muy grande, que no atacarían a Jesús tan cerca de la fiesta. María les habló de cuán inquieto y alterado había estado Judas en los últimos días, de qué manera tan abrupta se había ido del cenáculo. Ella no dudaba de que había ido a denunciar a Jesús. ¿Cuántas veces no había advertido a su hijo de que Judas sería su perdición? Las santas mujeres se volvieron a casa de María, madre de Marcos. Cuando Jesús volvió a la gruta, sin el menor alivio para su sufrimiento, se prosternó con el rostro contra la tierra, los brazos extendidos, y rogó al Padre Eterno. Su alma sostuvo una nueva lucha que duró 3/4 de hora. Los ángeles bajaron para mostrarle en una serie de visiones todos los padecimientos que había de padecer para expiar el pecado. Presentaron ante sus ojos la belleza del hombre a imagen de Dios antes de su caída, y cuánto lo había desfigurado y alterado ésta. Vio el origen de todos los pecados en aquel de Adán, la significación y la esencia de la concupiscencia, sus terribles efectos sobre la fuerza del alma humana, y también la esencia y la significación de todas las penas para castigar la concupiscencia. Le mostraron cuál debía ser el pago que diera a la divina justicia, y hasta qué punto padecerían su cuerpo y su alma para cumplir todas las penas, toda la concupiscencia de la humanidad. La deuda del género humano debía ser satisfecha por la naturaleza humana exenta del pecado del Hijo de Dios. Los ángeles le enseñaron todas estas cosas bajo diversas formas, y yo entendía todo lo que decían, aunque no oía su voz. Ningún lenguaje puede expresar el dolor y el espanto que inundaron el alma de Jesús a la vista de esta terrible expiación. Su sufrimiento fue tan grande que un sudor de sangre brotó de todos los poros de su cuerpo. Mientras la adorable humanidad de Cristo estaba sumergida en esta inmensidad de padecimientos, los ángeles parecieron tener un momento de compasión. Hubo una pausa y yo noté que deseaban ardientemente consolar a Jesús por lo que oraron ante el trono de Dios. Hubo un instante de lucha entre la misericordia y la justicia de Dios, y el amor que se sacrificaba a sí mismo. Se me permitió ver una imagen de Dios, pero no como tantas veces sentado en un trono, sino en una forma luminosa. Yo vi la naturaleza divina del Hijo en la persona del Padre, y como si hubiera sido apartada de su seno. El Espíritu Santo, que procedía del Padre y del Hijo, estaba, por así decir, entre ellos, y sin embargo los tres no eran más que un solo Dios, pero todas estas cosas son imposibles de explicar.
Fue más bien una percepción interna que una visión con formas distintas. Me pareció que la divina voluntad de nuestro Señor se retiraba del Padre para que fuera su sola humanidad la que cargara con todos sus padecimientos, como si la voluntad humana de Jesús le pidiera a su Padre que se alejara de él. Vi todo esto a la vez que la compasión de los ángeles cuando desearon consolar a Jesús, y en efecto sintió en ese instante algún alivio. Entonces todo desapareció y los ángeles abandonaron al Señor, cuya alma iba a sufrir nuevos asaltos. Cuando nuestro Redentor, en el Monte de los Olivos, quiso poner a prueba y dominar la violenta repugnancia de la naturaleza humana hacia el dolor y la muerte, que no es más que una porción de todo el padecimiento, le fue permitido al tentador ponerlo a prueba como lo hace con cualquier hombre que quiera sacrificarse por una causa santa. En la primera parte de la agonía, Satanás le mostró al Señor la enormidad de la deuda que debía satisfacer y llevó su maldad hasta buscar culpas en los actos del propio Salvador. En la segunda parte de la agonía, Jesús vio en toda su amplitud y amargura el padecimiento expiatorio requerido para satisfacer a la justicia divina. Esto le fue presentado por los ángeles pues no corresponde a Satanás enseñar que la expiación es posible. El padre de la mentira y de la desesperación no puede presentar los frutos de la misericordia divina. Habiendo salido victorioso Jesús de todos los asaltos por su entera y absoluta sumisión a la voluntad del Padre, una nueva sucesión de horribles visiones le fue presentada. La duda y la inquietud que el hombre a punto de hacer un gran sacrificio siempre experimenta, asaltaron el alma del Señor, que se hizo a sí mismo esta terrible pregunta: ¿qué resultará de este sacrificio? Y el más espantoso panorama desplegado ante sus ojos vino a llenar de angustia su amante corazón. Cuando Dios creó al primer hombre, le mandó un sueño, abrió su costado y de una de sus costillas creó a Eva, su mujer, la madre de todos los vivos. Una vez creada, la condujo ante Adán, que exclamó: «Esta es la carne de mi carne y el hueso de mis huesos. El hombre abandonará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y serán dos en una sola carne». Ese fue el matrimonio del cual se ha escrito: «Este es un gran sacramento en Jesucristo y en su Iglesia». Jesucristo, el nuevo Adán, también quería que sobre él viniera el sueño, el de su muerte en la cruz, y que de su costado abierto surgiera la nueva Eva, su esposa virginal, la Iglesia, madre de todos los vivos. Y quería darle la sangre de su redención, el agua de la purificación y su espíritu, las tres cosas que dan testimonio sobre la tierra. Quería darle los santos sacramentos para que fuera una esposa pura, santa y sin tacha. Él quería ser su cabeza, y nosotros seríamos los miembros sometidos a la cabeza, el hueso de sus huesos, la carne de su carne. Al tomar la naturaleza humana para sufrir la muerte con nosotros, abandonó también a su padre y a su madre, y se unió a su esposa, la Iglesia, y llegó a ser con ella una sola carne, alimentándola con el adorable sacramento de la Eucaristía, mediante el cual se une continuamente con nosotros. Quería permanecer en la tierra con su Iglesia hasta reunirnos a todos en su seno por medio de él, y le dejó dicho: «Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella». A fin de satisfacer su inexpresable amor hacia los pecadores, nuestro Señor se hizo hombre y hermano de esos mismos pecadores para tomar sobre sí el castigo de todos sus crímenes. Él había contemplado con terrible sufrimiento la inmensidad de la deuda humana y los padecimientos que debía satisfacer por ella. Se había entregado gustoso como víctima expiatoria a la voluntad del Padre. Sin embargo, ahora veía los futuros combates, las heridas y los dolores de su esposa celestial, veía, en fin, la ingratitud de los hombres. El alma de Jesús contempló todos los padecimientos futuros de sus apóstoles, de sus discípulos y de sus amigos. Vio la Iglesia primitiva tan pequeña, y luego, a medida que el número de sus seguidores se iba incrementando, vio llegar las herejías y los cismas, la nueva caída del hombre por el orgullo y la desobediencia, vio la ambición, la corrupción y la maldad de un número infinito de cristianos, la mentira y los engaños de todos los orgullosos doctores, los sacrilegios de tantos sacerdotes viciosos y las fatales consecuencias de todos estos pecados, la abominación y la desolación en el reino de Dios,
en el santuario de la ingrata humanidad que él quería redimir con su sangre con el coste de indecibles sufrimientos. Nuestro Señor vio los escándalos de todos los siglos hasta nuestros días y hasta el fin de los tiempos. Todas las formas del error, del loco fanatismo y de la maldad se desplegaron ante sus ojos. Vio todos los apóstatas, todos los herejes, los pretendidos reformadores con apariencia de santidad, los corruptores y los corrompidos de todas las épocas, ultrajándolo y atormentándolo, como si a sus ojos no hubiera sido suficientemente crucificado, o no hubiera sufrido tal como ellos entendían el sufrimiento o se lo imaginaban. Ante él, todos rasgaban las vestiduras de su iglesia, muchos lo maltrataban, lo insultaban y renegaban de él. Muchos, al oír su nombre, alzaban los hombros y meneaban la cabeza en señal de desprecio, rechazaban la mano que él les tendía y se volvían a sumergir en el abismo. Vio a innumerables hombres que no se atrevían a renegar de él abiertamente, pero que se alejaban con disgusto ante las plagas de su iglesia, como el levita ignoró al pobre asaltado por los ladrones. Se alejaban de su esposa herida. Como hijos cobardes y sin fe, abandonan a su madre en mitad de la noche, a la vista de los ladrones a quienes su propia negligencia o su maldad ha abierto la puerta. Vio todos esos hombres tantas veces alejados de la verdadera viña y tendidos ante los racimos silvestres, y tantas otras como un rebaño extraviado, abandonado a los lobos, conducido por mercenarios a los malos pastos, y negándose en cambio a entrar en el rebaño del buen pastor que da su vida por sus ovejas. Todos ellos erraban sin patria en el desierto, entre tormentas de arena. Estaban determinantemente obstinados en no ver su ciudad edificada sobre la montaña, donde no podía esconderse la casa de su esposa, su iglesia erigida sobre la roca junto a la cual había prometido permanecer hasta el fin de los tiempos. Edificaban sobre la arena chozas que continuamente hacían y deshacían, pero en las cuales no había ni altar ni sacrificio. Colocaban veletas sobre los tejados y sus doctrinas cambiaban con el viento. Por eso se enfrentaban unos a otros, no podían entenderse jamás, porque jamás mantenían una posición fija. Con frecuencia destruían sus chozas y lanzaban las ruinas contra la piedra angular de la iglesia, que siempre permanecía inmutable. Ocupando un lugar preeminente en esas dolorosas prefiguraciones que se mostraban ante el alma de Jesús, vi a Satanás, que le arrebataba con violencia a toda multitud de hombres redimidos con su sangre y santificados por la unción de su sacramento. El Salvador vio, con amargo dolor, toda la ingratitud, toda la corrupción de los cristianos de todos los tiempos, y durante estas visiones el tentador no cesaba de repetirle: ¿estás decidido a sufrir por estos ingratos? Mientras las imágenes se sucedían a una velocidad tan vertiginosa que una angustia indecible oprimía su alma. Jesús, el primogénito de Dios, el Hijo del Hombre, se debatía y suplicaba, caía de rodillas abrumado, y su voluntad humana libraba un combate tan terrible contra su repugnancia a sufrir de un modo tal por una raza tan ingrata, que un sudor de sangre empezó a caer de su cuerpo a grandes gotas sobre el suelo. En medio de su amarga agonía miraba alrededor en busca de ayuda, y parecía tomar el cielo, la tierra y las estrellas del firmamento como testigos de sus padecimientos. Jesús, en su angustia, levantó su voz y gritó de dolor. Los 3 apóstoles lo oyeron, se despertaron y quisieron ir con él, pero Pedro detuvo a Juan y Santiago diciéndoles: «Quedaos aquí, yo voy con él». Lo vi correr y entrar en la gruta exclamando: «Maestro, ¿qué tienes?». Pero a la vista de Jesús, aterrorizado y bañado en su propia sangre, caído bajo el peso de una mortal angustia, se quedó paralizado, presa del horror. Jesús no le respondió e hizo caso omiso de él. Pedro se reunió con los otros y les dijo que el Señor no le había respondido y que no hacía más que gemir y suspirar. Su tristeza aumentó, cubriéronse la cabeza y llorando oraron. Yo volví junto a mi esposo celestial en su dolorosa agonía. Las imágenes de la futura ingratitud de los hombres, cuya deuda ante la justicia divina tomaba sobre sí, eran cada vez más vívidas y terribles. Muchas veces le oí gritar: «Padre mío, ¿tengo que sufrir por esta raza tan ingrata? Oh Padre mío, si este cáliz no puede alejarse de mí, hágase vuestra voluntad y no la mía». En medio de estas apariciones, yo veía a Satanás moverse y adoptar varias formas, a cual más horrible,
que a su vez representaban diversas clases de pecados. A veces aparecía bajo el aspecto de una gigantesca figura negra, otras era un tigre, un zorro, un lobo, un dragón o una serpiente. Estas y muchas otras figuras diabólicas empujaban, arrastraban ante los ojos de Jesús a toda esa multitud de hombres por cuya redención él iba a emprender el doloroso camino de la cruz. En un momento dado, me pareció ver una serpiente, que en efecto pronto apareció con una corona en la cabeza. El odioso reptil era gigantesco y conducía las innumerables legiones de los enemigos de Jesús de cada época y nación. Armados con todo tipo de destructivas armas, lo llenaban de improperios y maldiciones, le herían, le pegaban, atacaban al Salvador, cada vez con renovada rabia. Entonces supe que estos enemigos del Señor eran los que insultaban y ultrajaban a Jesús realmente presente en el Santísimo Sacramento. Reconocí entre ellos todas las especies de profanaciones de la Sagrada Eucaristía. Vi con horror todas las irreverencias, negligencias, la omisión, la indiferencia y la incredulidad, los abusos y los más espantosos sacrilegios. La adoración de ídolos, la oscuridad espiritual y el falso conocimiento, o el fanatismo, el odio y la abierta persecución. Entre estos hombres había ciegos, paralíticos, sordos, mudos e incluso niños, ciegos que nunca verían la verdad, paralíticos que no avanzarían en el camino de la vida eterna, sordos que se negaban a oír las advertencias, mudos que nunca utilizarían la voz para defenderlo, y finalmente niños guiados por sus padres y maestros hacia el amor de las cosas materiales y el olvido de Dios. Estos últimos me apenaban especialmente porque Jesús amaba a los niños. Podía hablar un año entero y no acabaría de dar cuenta de las afrentas sufridas por Jesús en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, a cuyo conocimiento llegué de esta manera. De resultas de eso eran de tal magnitud mi horror y mi espanto que se me apareció mi celestial esposo, y poniéndome misericordiosamente una mano sobre el corazón me dijo: «Nadie hasta ahora había visto estas cosas, y si yo no te sostuviera, tu corazón se partiría de dolor». Vi las gotas de sangre cayendo sobre la cara pálida de nuestro Señor. Tenía los cabellos pegados al cráneo y la barba ensangrentada y en desorden, como si se la hubieran querido arrancar. Tras la visión que acabo de describir, Jesús corrió fuera de la caverna y volvió con sus discípulos, pero trastabillaba al caminar, y su aspecto era el de un hombre cubierto de heridas y cargado con un gran peso. Desfallecía a cada paso. Cuando llegó donde los apóstoles, estos no estaban ya acostados, durmiendo, como la primera vez, sino que tenían la cabeza cubierta y estaban arrodillados, en la posición que adopta la gente de ese país cuando está de luto o desea rezar. En esa postura dormitaban, vencidos por la tristeza y la fatiga. Jesús, temblando y gimiendo, se acercó a ellos, y ellos se despertaron. Pero cuando lo vieron a la luz de la luna de pie, delante de ellos, con la cara pálida y ensangrentada, el cabello en desorden y los ojos hundidos, en un primer momento no lo reconocieron, pues estaba indescriptiblemente cambiado. Jesús unió sus manos en actitud de ruego, y entonces los apóstoles se levantaron presto, lo sujetaron por los brazos y lo sostuvieron con su amor. Nuestro Señor les dijo con apenado acento que al día siguiente lo matarían, que iban a prenderlo dentro de una hora y que lo llevarían ante un tribunal, donde sería maltratado, azotado y condenado a la muerte más cruel. Les rogó que consolasen a su madre y también a Magdalena. Ellos no replicaron, pues no sabían qué decir. Tan grandemente los había asustado su presencia y sus palabras. Por otra parte, aún creían que estaba delirando. Cuando quiso volver a la gruta, no tuvo fuerzas para andar. Juan y Santiago tuvieron que llevarlo. Eran alrededor de las 11:15 cuando lo dejaron allí y volvieron con Pedro. Durante esta agonía de Jesús vi a la Santísima Virgen destrozada por el dolor y la angustia de su alma en casa de María, la madre de Marcos. Estaba con Magdalena y María en el jardín de la casa, casi postrada por la pena, con todo el cuerpo apoyado en sus rodillas. Varias veces perdió el conocimiento, pues vio espiritualmente muchas escenas de la agonía de Jesús. Había enviado un mensajero a buscar noticias de él, pero, no pudiendo esperar su regreso, se fue con Magdalena y Salomé hasta el valle de Josafat. Iba cubierta con un velo y con frecuencia extendía sus brazos hacia el monte de los Olivos, pues veía en espíritu a Jesús,
bañado en sudor de sangre, y parecía que con sus manos extendidas quisiera limpiar la cara de su hijo. Vi estos movimientos interiores de su alma dirigiéndose hacia Jesús, quien pensó en ella y volvió sus ojos en su dirección, como para pedir su ayuda. Vi esta comunicación espiritual entre ambos bajo la forma de rayos que iban del uno al otro. El Señor se acordó también de Magdalena y tuvo piedad de su dolor, y por eso recomendó a sus discípulos que la consolasen, pues sabía que su amor era el más grande después del de su Santa Madre, y había visto lo mucho que sufría por él, y sabía que nunca volvería a ofenderle. En aquel momento, los 8 apóstoles fueron a la cabaña de ramas de Getsemaní, conversaron entre sí y acabaron por dormirse. Se sentían indecisos, desanimados y atormentados por la tentación. Todos ellos habían buscado un lugar en donde refugiarse en caso de peligro, y se preguntaban con inquietud: ¿qué haremos nosotros cuando lo hayan matado? Hemos dejado todo por seguirlo, somos pobres y rechazados por todos, nos hemos dedicado totalmente a su servicio, y ahora él mismo está tan abatido y abandonado que no podemos encontrar en él ningún consuelo. El resto de los discípulos habían estado yendo de un lado a otro, y habiendo oído algo de las espantosas profecías de Jesús, la mayoría de ellos se había retirado a Betfagé. Vi a Jesús orando todavía en la gruta, luchando contra la repugnancia a sufrir que sentía de su naturaleza humana, y abandonándose totalmente a la voluntad de su Padre. En ese momento el abismo se abrió ante él, y los primeros estadios del limbo se presentaron ante sus ojos. Vio a Adán y Eva, a los patriarcas y profetas, a los justos, a los padres de su madre y a Juan el Bautista, esperando su llegada al mundo inferior, con tal intensidad que esta visión fortaleció y reanimó su coraje. Su muerte abriría el cielo a estos cautivos, su muerte los libraría de la prisión en la que languidecían esperando. Cuando Jesús miró con tan profunda emoción a estos santos del mundo antiguo, los ángeles le presentaron todas las legiones de los bienaventurados de las edades futuras, que juntando sus esfuerzos a los méritos de su pasión, debían reunirse por medio de él con el Padre Celestial. Era esta una visión bella y consoladora. La recíproca influencia, ejercida mutuamente por todos estos santos, el modo con que participaban de la única fuente, del Santísimo Sacramento y de la Pasión del Señor, ofrecían un espectáculo emocionante y maravilloso. Nada en ellos parecía casual. Sus obras, su martirio, sus victorias, su apariencia y sus vestidos, todo, aunque bien adverso, se fundía en una armonía y unidad infinitas, y esta unidad en la diversidad era producto de los rayos de un sol único, la pasión del Señor, de quien dependía la vida. Él era la luz de los hombres que brilla en las tinieblas y que las tinieblas no pueden engullir. Pero estas visiones consoladoras desaparecieron, y los ángeles desplegaron ante él las escenas de su cercana pasión terrenal. Vi con él cada imagen claramente definida, desde el beso de Judas hasta sus últimas palabras sobre la cruz. Vi allí, en una sola visión, todo lo que veo en las meditaciones de la pasión. Y Jesús vio la traición de Judas, la huida de los discípulos, los insultos ante Anás y Caifás, la negación de Pedro, el tribunal de Pilatos, los insultos de Herodes, los azotes, la corona de espinas, la condena a muerte, el acarreo de la cruz, el paño de lino de Verónica, la crucifixión, los insultos de los fariseos, el dolor de María, de Magdalena, de Juan, la lanza en su costado y su muerte. En pocas palabras, cada escena de la pasión le fue mostrado en cada minucioso detalle. Él lo aceptó todo voluntariamente, ofreciéndolo todo por amor a los hombres. Él también vio y sintió cada momento de sufrimiento de su madre, cuya unión interior con la agonía de su hijo era tan completa que ella se desmayó en brazos de sus amigas. Cuando las visiones sobre su pasión hubieron acabado, Jesús cayó sobre su cara como un moribundo. Los ángeles desaparecieron, el sudor de sangre corrió más abundante y empapó sus vestiduras, la más profunda oscuridad reinaba en la caverna. Vi a un ángel bajar hacia Jesús. Era más alto y distinto, más parecido a un hombre que los que había visto antes. Iba ataviado como un sacerdote y llevaba consigo en sus manos un pequeño cáliz semejante al de la cena. Sobre este cáliz parecía flotar una forma redonda del tamaño de una judía e irradiaba una luz rojiza.
El ángel, sin llegar a tocar el suelo con los pies, extendió la mano derecha hacia Jesús, quien se enderezó, y el ángel colocó en su boca este alimento misterioso y le dio a beber del pequeño cáliz luminoso. Después desapareció. Tras haber aceptado Jesús libremente el cáliz de sus padecimientos y haber recibido una nueva fuerza, permaneció todavía algunos minutos en la gruta, absorto en una tranquila meditación y dando gracias a su Padre Celestial. Sentía todavía una honda aflicción, pero había sido confortado hasta el punto de poder ir donde estaban los discípulos sin tropezar y sin sucumbir bajo el peso del dolor. Seguía estando pálido, pero su paso era firme y decidido. Se había limpiado la cara con un paño y recompuso los cabellos que le caían sobre la espalda, apelmazados y empapados de sangre. Cuando Jesús llegó junto a sus discípulos, estos estaban acostados como la primera vez. Tenían la cabeza cubierta y dormían. Nuestro Señor les dijo que no era todavía tiempo de dormir, que debían despertarse y orar. Les dijo: «He aquí que llega la hora en que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los pecadores. Levantaos y vamos, el traidor está a punto de entregarme, más le valdría no haber nacido». Los apóstoles se levantaron asustados, mirando alrededor con inquietud. Cuando se serenaron un poco, Pedro dijo con vehemencia: «Maestro, voy a llamar a los demás, así te defenderemos». Pero Jesús le señaló algo a lo lejos, en el valle, al lado opuesto del torrente de Cedrón. Una tropa de hombres armados se acercaba con antorchas y Jesús les dijo que uno de esos hombres era quien le había denunciado. Les habló todavía con serenidad, los exhortó a consolar a su madre y les dijo: «Vayamos a su encuentro, me entregaré sin resistencia a mis enemigos». Entonces salió del huerto de los Olivos con sus 3 discípulos y fue al encuentro de los soldados en el camino que quedaba entre el huerto y Getsemaní. Cuando la Santísima Virgen volvió en sí entre los brazos de Magdalena y Salomé, algunos discípulos que habían visto a los soldados acercándose fueron a buscarla y la llevaron a casa de María, la madre de Marcos. Los soldados tomaron un camino más corto que el que había seguido Jesús al dejar el cenáculo. Las manos de Jesús quedaron impresas en la piedra de la gruta en la que estuvo orando. Esta gruta llegó a ser más adelante objeto de veneración, aunque no se sabe muy bien de cuándo son esas marcas. A menudo he visto impresiones en la roca dejadas por los profetas del Antiguo Testamento, por Jesús, María, algunos de los apóstoles, el cuerpo de Santa Catalina de Alejandría en el monte Sinaí, y por algunos otros santos. No suelen ser muy profundas, ni los contornos están claramente definidos. Parecen más bien las marcas que podría dejar la presión de algo sólido sobre una masa.